Buenas noches, mi nombre es Natalia Ayala, soy estudiante de la licenciatura en Biología con énfasis en Educación Ambiental. Pertenezco al CAU Chiquinquirá. En esta ocasión vengo a responder a la pregunta planteada: ¿cómo pueden explicarse la existencia de los elementos químicos en la naturaleza? En la Tierra se conocen actualmente 102 elementos químicos, de los cuales 90 están comprendidos entre el hidrógeno y el uranio, que son elementos naturales, pero existen otros elementos como son el bromecio y el tecnecio, que no son naturales, y los demás elementos químicos se obtienen a través de reacciones nucleares. El origen del universo nos da respuesta a las preguntas de por qué solo existen 90 elementos naturales y la abundancia de ellos. La teoría que más nos explica esto es la teoría sobre la formación del universo, que es la del Big Bang, que se basa en un principio donde toda la materia del universo estaba contenida en un núcleo primitivo y seguidamente explotó. Se supone que al explotar este núcleo se distribuyó la materia a través del espacio, donde poco a poco se fue enfriando, formando las primeras partículas llamadas quarks. Transcurrido un poco de tiempo, se cree que la temperatura iba disminuyendo. Entonces los quarks empezaron a interaccionar entre sí y se formaron los protones, los neutrones, y después de estabilizarse se formaron los electrones. Durante un tiempo siguió enfriándose y el universo se comportó como un colosal reactor nuclear de fusión, donde fue convirtiendo el hidrógeno en helio. La temperatura antes de esto era tan alta que no podía existir helio, solamente existía hidrógeno. Es decir que básicamente el 100% desde la formación era solamente hidrógeno. Además, el hidrógeno, como decía, es el más abundante en el universo, constituyendo el 88%. Después le sigue el helio, que es 8 veces menor que el hidrógeno, que solamente tiene el 11%. Y los demás elementos componen el 0,1%. Con el tiempo, la temperatura fue disminuyendo lo suficientemente como para que las partículas se pudieran capturar en electrones y formaran átomos. En estas interacciones condujeron a la formación de átomos diferentes, los cuales empezaron a condensarse y a formar el núcleo de estrellas y la radiación que se expande con el universo. La primera etapa de la formación es llamado horno del hidrógeno, y que consiste en que se va acumulando los núcleos de forma de estrellas densas en las cuales la fuerza de gravedad mantenga en un núcleo en unas elevadas temperaturas que van a facilitar algunas reacciones de tipo nuclear. Los átomos se van a formar en esta etapa son el hidrógeno y el helio, y a partir de estos el núcleo de estrellas se van a formar otros elementos. Para generar otros elementos se requería la combinación entre el hidrógeno y el helio a través de reacciones termonucleares entre la fusión de estrellas con mayor temperatura interna. En estrellas mayores entre mayor temperatura, que además de las reacciones anteriores pueden dar a otras, como en el horno de carbono y nitrógeno. El resultado de todas estas reacciones hasta ahora es la transformación del hidrógeno en helio, pero ya vamos obteniendo varios elementos más pesados. Estos elementos más pesados interaccionan entre sí para dar otros elementos más pesados. La síntesis de estos elementos va en función de la temperatura que hay en el centro del núcleo de una estrella. Las reacciones de estos elementos pesados dependen de una compleja reacción entre la temperatura y la estabilidad del mismo y su vida. La máxima estabilidad de esto se sitúa alrededor del hierro, y de todas las reacciones que se producen hasta el hierro son de tipo exotérmico. Por esto el hierro es más abundante que sus otros elementos vecinos.
Si las reacciones se produjeran indefinitivamente, el universo estaría comprendido prácticamente de solo hierro, pero a consecuencia de la expansión del universo, la temperatura fue disminuyendo de forma de las reacciones de fusión que se hicieron más lentos o pararon. En el universo existen elementos más pesados que el hierro, y estos se forman a partir de la adición de neutrones a los núcleos y posteriormente de su emisión electrónica. En entornos de baja densidad neutrónica, la adición se producía más lentamente. Sin embargo, en entornos de alta densidad la neutrónica, la adición es más rápida, como se dan las novas, que pueden adicionar de 10 a 15 neutrones en tan poco tiempo o originando otro tipo de elemento. Los elementos muy pesados se pueden también formar por este tipo, en donde después de adicionar neutrología, de la adición neutrónica, pues tienen lugar a la pérdida de electrones en los núcleos. Para la explicación del origen de los elementos en la Tierra se discuten muchas teorías, de las cuales las más aceptadas es la siguiente. La Tierra en un principio tenía una temperatura muy elevada por la expansión sufrió un enfriamiento generándose en las distintas capas, un núcleo denso, sólido y formado por hierro y por níquel, envuelto en una base líquida, y por último una corteza externa. La clasificación de los elementos de la Tierra se pueden dar en 4 grandes grupos, que son los siderófilos, que se refieren a aquellos elementos que son amantes o que tienen bastante hierro o parecidos a él, y normalmente se encuentran en un núcleo metálico o cerca de esta, pero también que se encuentran en la corteza terrestre, pero su aparición es debido a reacciones que los originan. También están los litófilos, que son aquellos elementos amantes de las rocas, forman parte de ella. Estos se combinan fácilmente con el oxígeno y son más abundantes en la corteza terrestre. Los calzófilos son aquellos que se combinan fácilmente con el azufre, arsénico, selenuro, también forman, y entre otros elementos, también forman parte de la mayoría de la corteza terrestre. Los atmósfilos son aquellos elementos gaseosos que solamente están parte en la corteza terrestre. Bueno, espero mi intervención sea de ayuda y bueno, muchas gracias.